En el siguiente video resolveremos el siguiente ejercicio del libro Mecánica de Fluidos de Cengel. Bien, el siguiente ejercicio nos pide determinar las presiones manométricas en las cámaras A y B. Para esto hay que armar la ecuación para determinar las presiones que existen en E y en D. El ejercicio también nos entregan como dato que existe un pistón cuyo peso es de 25 newton. Bien, para resolver este ejercicio, primero vamos a plantear los datos, en los cuales tenemos la densidad del agua y la aceleración de gravedad. Ya con esto, el ejercicio lo vamos a seccionar en dos partes, en donde la primera parte vamos a armar la ecuación de llegar de la presión en C a la presión en E. Y la segunda parte armaremos la ecuación para llegar de la presión en C a la presión en D. Entonces, comenzaremos con la primera parte. Para esto primero hay que determinar las alturas que existen en el problema, en donde tenemos la siguiente. Tenemos la altura H1, que es donde comienza la columna de fluido en C, y donde termina en E, para la primera parte. Y la segunda parte es donde empieza la columna de fluido en C, y donde termina la columna de fluido en D. Bien, ahora armemos la ecuación en 1, en donde incorporamos la presión en C en la ecuación. Ahora vamos a trazar nuestra línea de referencia y saber dónde termina la columna de fluido al final, si es abajo o arriba de la referencia. De esta manera vamos a saber si la presión aumenta o disminuye. En este caso trazamos nuestra línea de referencia y nos damos cuenta que la presión en E está debajo de la referencia, lo que significa que la presión aumenta. Y esto lo agregamos a la ecuación. Y todo esto lo igualamos a la presión en E. Ya con esto expresamos nuestra ecuación en términos de densidad y altura y obtendríamos lo siguiente, que se puede mostrar en la ecuación 1. Cabe destacar que nos piden la presión manométrica y recordar que la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta, que en este caso PE, que es la presión en E, sería una presión absoluta, menos la presión atmosférica, cuyo valor no está por ningún lado, pero que se va a determinar a partir de la sumatoria de fuerzas que se ejercen en el pistón. Entonces, hacemos el bosquejo representativo, en donde tenemos lo siguiente, en donde, claro, tenemos la presión atmosférica, que es la presión que se ejerce a toda la superficie, y si lo multiplicamos por el área, obtendríamos la fuerza que ejerce la atmósfera. Lo mismo ocurre con la presión que se contrapone, que es la presión C, y si lo multiplicamos por el área, obtendríamos esta fuerza que se contrapone, la fuerza C. Ahora tenemos W, que es el peso del pistón, y ya con esto podemos armar nuestra sumatoria de fuerzas, en donde cabe recordar que la presión es igual a la fuerza dividido en el área. Realizando nuestra sumatoria de fuerza obtendríamos lo siguiente, en donde tendríamos que menos la presión atmosférica por el área, que sería esta fuerza atmosférica de acá, menos el peso del pistón, que sería esta componente, más la presión C por el área, que sería esta fuerza que se opone, esta fuerza C, igual a 0. Ya con esto podemos despejar la presión en C y obtendríamos lo siguiente mostrado en 2, en donde si reemplazamos lo encontrado en 2 en 1, obtendríamos lo siguiente. Ya con esto podemos encontrar la presión manométrica, ya que podemos mover hacia la derecha el término de la presión atmosférica, de esta manera hallar la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica y obtener la presión manométrica, como se puede ver a continuación, y obtendríamos lo siguiente, que se puede ver en la ecuación 3. Y ya con esto hallamos la presión manométrica en el punto E. Bien, con esto solo nos faltaría reemplazar los datos, en donde tenemos el peso, que es de 25 newton, la densidad del agua, la gravedad y la altura H1. Pero nos falta determinar el área, ya que no se puede ver en ningún lado que nos entreguen ese dato tal cual. Si nos damos cuenta, el ejercicio nos entrega el siguiente valor que representaría el largo que tiene el pistón. Y si nosotros vemos esto por debajo, veríamos la siguiente figura, en donde podemos determinar el área del círculo de la siguiente manera, en donde el área es igual a pi por el radio al cuadrado, en donde obtendríamos ya el área a reemplazar. De esta manera, si reemplazamos los datos, obtendríamos que la presión manométrica en E es igual a 2.8046 kilopascales. Ahora vamos a repetir el mismo paso, pero con el tramo 2, en donde armamos la ecuación y tenemos la presión en C. Ahora trazamos nuestra línea de referencia y vemos dónde termina la columna del fluido, si es arriba o abajo de la referencia. En este caso es arriba de la referencia, lo que significa que la presión disminuye. Y esto lo agregamos a la ecuación. Cabe destacar que también por la ley de Pascal, la presión en C, que se encuentra aquí, va a ser igual a la que se encuentra acá.
Posteriormente todo esto lo igualamos a la presión en D. Ahora, expresando esta ecuación en términos de densidad y altura, obtendríamos lo siguiente. Ahora, si recordamos lo encontrado en la ecuación 2, tenemos lo siguiente, y esto lo reemplazamos en 4. De esta manera obtendríamos esta diferencia entre la presión absoluta en D menos la presión atmosférica, que esto es la presión manométrica en D. Si ahora reemplazamos datos, obtendríamos que la presión manométrica en D es igual a menos 2.1 kilopascales. Y ya con esto tendríamos resuelto el ejercicio, en donde pudimos darnos cuenta que para resolverlo tuvimos que separar el ejercicio en dos y armar la ecuación de una parte y armar la ecuación de otra, en donde la conexión entre ambos ejercicios era la sumatoria de fuerza que ejercía el pistón. Para terminar, cabe destacar dos cosas. La primera es que pueden preguntarse el por qué nos basta con los puntos encontrados en E y en D, si nos piden las presiones en las cámaras en A y en B. Bueno, esto se debe a que la presión que ejerce el aire se desprecia. En el video Manometría Ejercicio 1, que dejo por aquí, se hizo una comparativa considerando y despreciando la presión que ejerce el aire. En este caso la columna de aire no es considerable, por lo que es posible despreciarla. Y como segundo, cabe destacar que las presiones absolutas, manométricas y de vacío son todas cantidades positivas. Entonces, si son todas cantidades positivas, ¿por qué la presión en D dio negativa? Bueno, esto se debe a que la presión en D corresponde a una presión de vacío. Esto indicaría que la presión E está arriba de la atmosférica y la presión en D está debajo de la atmosférica. Entonces, sabemos que las presiones manométricas son la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, y la presión de vacío son la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. En la siguiente figura se puede ver esto con mayor detalle, en donde en el caso en el punto E tenemos que a la presión absoluta le descontamos la presión atmosférica y obtenemos la presión manométrica. Pero en el caso D obtenemos todo lo contrario, en donde podemos ver que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta nos daría la presión de vacío. Bien, y eso sería todo en el video de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos en una próxima ocasión.